Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión les voy a grabar este video para que puedan hacer ciertas operaciones con cifras significativas. Vamos a comenzar primeramente con la suma y la... Entonces serían dos temas, ¿no?, que les voy a dar, o más temas que les voy a dar en forma de videos. Cifras significativas en la suma y la en esta ocasión. Bueno, entonces, comenzar con un ejemplo. De hecho, solamente voy a dar un solo ejemplo para que quede claro cómo sumar y restar. Esta es una operación sencilla, 22.85 más 1.928, 32.1. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Lo que vamos a hacer hay dos posibilidades, dos opciones que podríamos tomar en cuenta. Tenemos aquí, muy importante, que estamos tomando en cuenta las cifras significativas en los cálculos. Y habrá dos maneras, una donde sí tomaremos las cifras significativas en cuenta, pero existe una forma que también van a encontrar ustedes en la literatura o en internet sobre cómo hacer las sumas y las restas. Y esa otra forma, que es la primera que vamos a ver ahorita, no considera todas las cifras significativas, sino los dígitos después del punto. Voy a ver primero ese caso y luego veré el segundo caso donde sí se toman en cuenta las cifras significativas. Primer caso, en una suma o resta, el número de dígitos del resultado se define por la posición del menor dígito común de todos los números que se suman o se restan. O sea, tomaremos en cuenta el menor número de dígitos después del punto, ¿no? Este sería el primer caso. Acuérdense que es muy importante reportar con la peor incertidumbre posible. Entonces, volvemos a la operación. Y en este primer caso, digamos el resultado. Hay que sacar toda una calculadora o mentalmente y les da 56.878. Pero ¿cómo expresar ese resultado? Pues bueno, considerando los dígitos, vamos a contar todos los dígitos. El primer número que está arriba, el 22.85, tiene dos dígitos, que es el 8 y el 5. En el segundo caso, tiene tres dígitos después del punto, que es el 9, el 2 y el 8. En el tercer caso, tenemos un solo dígito, que es el 1. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos dígitos vamos a tomar en cuenta en nuestro resultado? Pues solo un dígito. Por lo tanto, ese solamente un dígito sería el 8 que tenemos en el 56.8. Pero ahora es muy importante redondear hacia ese dígito y como vemos después del 8 hay un 7, este 8 se ve afectado y redondeamos a 9. De esta manera que nuestro resultado con un solo dígito queda en 56.9. Ahora bien, es muy importante recordar la incertidumbre. Ya les había yo comentado que si la incertidumbre no viene establecida de ninguna manera, nosotros asumimos que es el último, que la incertidumbre está en el último. Por lo tanto, en el 9 tenemos la incertidumbre, donde podría ser más o menos la unidad, que sería en este caso 0.1. Recordemos que los datos anteriores, los datos originales también tienen sus incertidumbres y serían aquí expresadas. Bueno, entonces, el resultado es 56.9 más menos 0.1. En el segundo caso, este segundo caso que vimos en el salón y es donde tomamos en cuenta las cifras significativas en los cálculos. Hay que recordar que estamos hablando de cifras significativas. Y en este caso que lo vimos, yo les dije que en una suma o resta se toma en cuenta la incertidumbre absoluta de cada medida. El resultado debe reportarse con la mayor incertidumbre posible usando el menor número de cifras significativas. Volvemos a la operación original que ya resolvimos con el caso anterior, pero lo resolvemos con este nuevo caso. Y el resultado es 56.878. Pero aquí tomaremos en cuenta todas las cifras significativas. En el primer caso, en el 22.85, primer dato de origen, tenemos 4 cifras significativas. En el segundo dato de origen, que es el 1.928, tenemos 4 cifras significativas. Mientras que en el tercero, en el 32.1, tenemos 3 cifras significativas. Les recuerdo, jóvenes, ver las reglas, repasar las reglas de cuántas cifras significativas existen en un número dado. Y nuestro resultado, entonces, el 56.878, debemos expresarlo pues con el menor número de cifras significativas. En este caso es con el 3. Por lo tanto, tomamos 3 cifras significativas para nuestro resultado. Y las 3 cifras significativas vienen dadas por el 56.8. Igual que en el caso anterior, pues el 8 se ve afectado por el 7 y lo redondeamos a 9.
Entonces tenemos 56.9 como resultado. De hecho, es el mismo resultado del caso anterior. Y es muy importante incluir la incertidumbre. La incertidumbre, recordemos, está siempre en el último dígito o en la última cifra. Tenemos que es más menos la unidad, o sea, si es menos 0.1, también recordando que los datos de origen también tienen sus incertidumbres. Bueno, entonces el resultado es 56.9 más menos 0.1. Y estas son las dos maneras en las que se puede realizar una suma y una resta. El primer caso solamente considera los dígitos después del punto, mientras que en el segundo caso estamos viendo la cantidad de cifras significativas. El segundo caso fue el que vimos en el salón. Los dos casos dan resultados muy similares, generalmente dan el mismo resultado, pero muy pocas ocasiones pueden dar. Y eso sería todo en cuanto a cifras, en cuanto a suma y resta. En el siguiente video veremos multiplicación y división. Saludos.